¿Cuántos tienen un calendario en su casa? ¿Y qué hay en el calendario? ¿Qué podemos encontrar en un calendario en casa? De repente, días especiales, fechas especiales, conmemoraciones especiales, podemos encontrar en los calendarios. La Biblia también tiene un calendario de Génesis y Apocalipsis, un calendario profético. Si bien es cierto, aquí habla de muchos acontecimientos, pues no da fechas exactas para el cumplimiento de estos acontecimientos. Pero son eventos proféticos que algunos ya se cumplieron y que otros están por cumplirse. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de predicciones del futuro, de hechos y acontecimientos futuros. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de predecir el futuro. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Pero esto no es por causa de un adivino o por causa de alguien que intente acertar, sino por inspiración divina. Diga conmigo, se va a cumplir. Es que Dios no está interesado en que de repente sepamos fechas exactas, pero sí está interesado en que sepamos y no dudemos que estas se van a cumplir. Amén, hermanos. Por eso que tú no vas a encontrar en la Biblia, esto va a suceder en el año tal, en la fecha tal, en el tiempo tal. No, no, no. Siempre Dios va a hablar a través de los profetas en la Biblia, pero sin dar fechas exactas. Simplemente que en el tiempo de Dios, no del hombre, en el tiempo de Dios, estas se han de cumplir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética. Diga conmigo, palabra profética. Hermano, estas profecías al mundo no les interesa, pero a los cristianos nos debe interesar. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios sabemos que Dios va a cumplir con esta palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un cristiano debe prestar atención a las profecías. Un cristiano debe estar atento a las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano estas se han de cumplir. 800 años antes de que Cristo viniera a la tierra, antes de que el Hijo de Dios viniera a la tierra, ya el profeta Isaías hablaba del nacimiento a través de una mujer del Hijo de Dios. ¿Estamos aquí? Vamos a leer Isaías 7:14. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. Diga conmigo, señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. No habla de un nombre específico, sino del propósito del nacimiento de esta criatura. Porque Emmanuel significa en la traducción Dios con nosotros. Entonces, ¿qué estaba diciendo el profeta Isaías? Que una virgen dará luz y será Dios el Eterno naciendo a través del vientre de esa mujer. Ahora todos sabemos que eso ya se cumplió hace 2000 años atrás. Sin embargo, vamos a confirmarlo para aquellos que son nuevos de repente. Gálatas 4:4, por favor. Y dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, diga conmigo, cumplimiento del tiempo. Mire, todas las profecías a su tiempo se van a cumplir. Todas las profecías a su tiempo se van a cumplir. Isaías habló 800 años atrás y llegó el tiempo. En el Nuevo Testamento habla el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Dice en Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en los evangelios usted va a encontrar que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué estamos hablando de aquí? Por citar un ejemplo nada más. Del cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces, no hay profecía en la Biblia que no se haya cumplido. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? Porque hay una profecía que anuncia el retorno o el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando al Señor le preguntan en el Monte de los Olivos, le preguntan qué cosas, cuándo será su regreso, su segunda venida, Él dio una lista de señales y acontecimientos que han de suceder en el mundo, que simplemente lo que hacen es anunciar su pronto regreso. Sin embargo, muchos de estos acontecimientos ya se han cumplido. No tengo el tiempo para citar todas las señales que el Señor dio en Mateo 24, pero hablaremos de algunas cuantas para tener como referencia. Sin embargo, quiero que usted sepa que todo acontecimiento que ocurre en el mundo está escrito. Todo acontecimiento que ocurre en el mundo está escrito. O sea, la Biblia es fuente de toda la información. Aquí está registrado todo lo que en el mundo va a acontecer. Sino que al hombre sin Dios no le interesa acudir a esta fuente de información. No cree en esta fuente de información, ignora esta fuente de información. Pero los cristianos sabemos que todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente está escrito. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Diga conmigo segunda vez. Mire que hubo una primera vez. No puede haber una segunda si no hubo una primera antes. Mire, este acontecimiento, la primera venida del Señor, cuando Él nace de una virgen, fue tan impactante que cambió el mundo para siempre. Tan importante que dividió el tiempo en dos, antes y después de Cristo. Tan importante que cambió la vida de mucha gente en el mundo. Este acontecimiento, el que va a venir, su regreso, va a tener un impacto superior. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, la primera venida del Señor, cuando Dios vino por primera vez a la tierra, el propósito fue llevarse nuestros pecados. El propósito fue limpiarnos de esa condición de pecadores. Amén. Pero el regreso o su segunda venida tiene otro propósito. Ya no es el mismo. Por eso dice, no es en relación con el pecado. Y aparecerá por segunda vez sin relación, mire, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando el Señor vino por primera vez, vino a pagar. Y en esta segunda vez viene a llevarse lo que pagó. Por lo que pagó. ¿Cuántos le dan palmas al Señor por eso? En Israel, por ejemplo, y en muchas naciones de esos tiempos, los esclavos estaban así en la calle, ofrecidos así a la venta. Y la gente venía y los miraba y los tocaba y pagaban un precio por esos esclavos. Los seres humanos en la tierra, todos los seres humanos, éramos esclavos del pecado. Y no había manera de ser libres si no se pagaba un alto precio para ser libres. Y Jesucristo en su primera vez vino a pagar un rescate. Vino a pagar un alto precio. Y en su segunda vez está viniendo a llevarse aquello por lo cual pagó. Su alma de usted y mi alma. Dele fuertes palmas al Señor. Que muchas religiones han dicho que el Señor vendrá en espíritu. Otras religiones dicen que el Señor vendrá, pero para unos pocos. Otras religiones dicen que el Señor vendrá y solamente se manifestará de manera secreta, como en una cueva. Pero ninguna de esas cosas son ciertas. Por eso decía que este segundo acontecimiento va a traer un impacto mundial. ¿Sabe por qué? Porque toda la humanidad va a expectar este acontecimiento. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén, dice la Escritura. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas van a expectar esta segunda venida de Cristo. Dice que todo ojo le verá. Así que este acontecimiento no es aislado, no es oculto, no es secreto, va a ser público. Todo el mundo, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, van a observar. Muchos de ellos atónitos, muchos de ellos preocupados, muchos de ellos temerosos, muchos de ellos gozosos, como los cristianos.
Y vamos a observar cómo es que el Señor entre las nubes vendrá. ¿Cuándo están aquí? Cuando estaban todos los discípulos ahí, el Señor fue alzado entre las nubes. Los ángeles dijeron: miren, ¿por qué están mirando a aquel que se va al cielo? Si Él, de la misma manera que está siendo levantado, va a regresar. Y en muchas versiones bíblicas usted va a encontrar que es inminente su regreso. Y esta palabra inminente significa probable que en cualquier momento suceda, o próximo a suceder. Eso significa la palabra inminente, próximo a suceder. Es decir, este acontecimiento está muy cerca de suceder. ¿Cuántos dicen amén? Si bien es cierto, ninguna profecía bíblica tiene fechas exactas. Hay señales que son como una especie de pistas, ¿no? Que nos anuncian que el Señor está cerca, cerquísima, ¿verdad? Vamos a ver algunas de ellas, hermanos. Por el tiempo no podría tocar, son 14, 15 y 16 señales, pero voy a tocar algunas cuantas, 2, 3, 4 señales para poder tener una idea, amén. Vamos a leer Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. Entre las señales que dio el Señor previas a su venida está en: oiréis de guerras y rumores de guerra. Guerras y rumores de guerra. Es cierto, hermanos, que las guerras han sido parte de la historia de la humanidad por los siglos. Todo el tiempo ha habido guerra. Usted dirá: pastor, pero eso no es una señal. Todo el tiempo de los inicios, ¿no?, de la creación, creo que ha habido guerras. Es cierto, todo el tiempo ha habido guerras a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, nunca las guerras fueron tan destructivas como lo son hoy. Le voy a demostrar en el nombre de Jesús que cuando hablaba de estas guerras y rumores de guerras, está hablando de guerras nucleares. Y no de las guerras del pasado, sino las guerras que pueden exterminar naciones enteras o ciudades enteras. De esas guerras hablaba el Señor. Y se lo voy a demostrar. Vamos al verso 22. Y si aquellos días, dice, no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿De qué días se está hablando? De estos días en los cuales la guerra va a ser nuclear. Porque si Dios no acortara esos días, nadie sobreviviría. Cuando está hablando de salvación, está hablando de extinción del género humano. ¿Estamos aquí? El Señor dice: si esos días, o sea, los días en los cuales las naciones van a usar sus armas atómicas, no fueran acortados, nadie sería salvo. Aquí no está hablando de salvación del alma, está hablando de sobrevivir a la guerra. Si esos días, dice, en los cuales van a usar las ojivas nucleares, y Corea del Norte y tantos países que están ahorita con esa amenaza de guerra nuclear. Ya hemos visto ya lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki hace muchos años atrás. Hoy en día las armas son más poderosas todavía. Son capaces de exterminar ciudades enteras en cuestión de minutos. De eso hablaba el Señor. Si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Pero el Señor acortará esos días de guerra nuclear, de bombas atómicas, por causa de los escogidos. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire, pestes o enfermedades. Primero dice hambre. ¿Qué va a pasar con el hambre? Que la escasez de los alimentos. Usted sabe que la tierra, hermano, está camino a que desaparezca todos los alimentos, ¿ya? Si usted se informa sobre los mares, por ejemplo, los mares, hermano, hoy en día están tan depredados, está tan depredada los peces, los animales marinos, que ya poco pescado hay. Ya no encuentras los pescados que antes comías. Algunos se acordarán, aquellos que tienen más tiempo, que tienen más años. Antes se comía, cualquiera encontraba pues una corvina, encontraba pues un mero, encontraba un pescado blanco. Hoy en día la justa queda al horno. Y por ahí un poco de pejerrey. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? El alimento se acaba. Las tierras se están secando. Las tierras ya no están produciendo. Hay sequía en diferentes partes del mundo. Y el Señor lo avisó. Y estas profecías dicen de que el hambre aumentará en la tierra. Y el hambre no solamente va a aumentar, sino que va a traer problemas y conflictos internacionales. ¿Por qué? Porque muchas naciones van a pelear
por esos alimentos. Por eso yo creo que es cierto que lo que dice la Escritura en Apocalipsis, que uno va a comprar y vender con un chic. Porque va a ser algo exclusivo poder comprar un alimento, hermano. Y mucha gente va a estar deambulando de hambre sin poder comer y sin tener la capacidad para comprar. Solamente aquellos que van a ser sellados, dice. ¿Estamos aquí? Pero ese es otro tema. Sin embargo, el hambre, la escasez vendrá, y más aún en los países más pobres, hermano. Después habla de terremotos, sin ir muy lejos. Lo que ha pasado recién, hace 2 días creo que ha sido en México. Hace 2 días en México, 8.2 grados. 8.2 grados y duró 2 minutos el terremoto. ¿Usted se acuerda, aquellos que se acuerdan del terremoto que ocurrió en Pisco? ¿Se acuerdan que aquí en Lima también sacudió Lima también? Ese terremoto duró un minuto. Y parecía que el mundo se iba a acabar, hermano. Más de 10 años, ¿no? Imagínense, en México ha durado 2 minutos. Y siguen apareciendo más muertos y más muertos y más muertos. Ahora usted dirá, pastor, siempre hubo terremotos. Sí, pero no con la frecuencia que hoy hay. Hoy en día la frecuencia ha aumentado en cuanto a los terremotos. Hoy en día ya no se trata de regiones en particular, sino en cualquier lugar sucede un terremoto. Antes eran zonas, ¿no? No, zona sísmica, dice. La placa, dice. Hoy en día no es ni placa ni zona, hoy es en cualquier lugar. Enfermedades. Oh, Dios. Yo el otro día bromeaba y decía en una prédica de que uno sale a la calle, abre su puerta, sale a la calle, ya chapó como 2 o 3 enfermedades. ¿Por qué? Porque los virus están en el ambiente. Hoy en día, enfermedades antiguas, hermano, pestes antiguas como la malaria, la tuberculosis hoy en día han revivido. Sí. Y lo peor de todo es que ya los antibióticos ni la penicilina pueden contra esas enfermedades. Han revivido, pero más poderosas, más fuertes. Por eso que hay muchos extranjeros que les impiden entrar a ciertos países. ¿Por qué? Por causa de enfermedades. Porque hoy en día el mundo está contagiado de enfermedades. Enfermedades contagiosas de todo tipo. ¿Por qué? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted va a encontrar los 4 jinetes o los 4 caballos del Apocalipsis. Uno de ellos dice que iba a soltar las pestes y las enfermedades en la tierra. Todo eso se está dando, hermanos. Todas estas señales solamente son antesala a la profecía más poderosa que está por cumplirse de todos los tiempos: el regreso del Hijo de Dios. Diga conmigo, antesala. Diga conmigo, antesala. Todas estas profecías que estamos viendo simplemente son antesala de la profecía que va a impactar y va a estremecer al mundo entero: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle fuertes palmas a Él. Daniel capítulo 12, versículo 4. Mire lo que Dios le dice a su profeta. Le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La ciencia ha aumentado de tal manera, hermanos, que hoy en día ya los robots hacen los trabajos de los seres humanos. Pero algo que llamó fuertemente mi atención aquí es que Dios le dice a Daniel: sella el libro hasta el tiempo del fin. Escúcheme bien esto. No le dijo sella el libro o sella esta profecía para siempre, sino hasta el final de los tiempos. ¿Y sabe qué? Estamos viviendo ya el final de los tiempos. Antes no entendían esta profecía, hoy sí ya ha sido revelada. ¿Sabe lo que significa eso? Que los sellos fueron abiertos. Dios le dice: sella esta profecía, pero estaba sellada para aquellos tiempos. Y en los tiempos finales se va a abrir esta profecía, se va a entender. Y hoy en día entendemos lo que Dios dijo cuando dijo: la ciencia aumentará. Yo no sé si usted me está entendiendo.
Pero esta profecía fue escrita más de 1500 años atrás. O mil y tantos años atrás. Quiero decir, antes de que venga Cristo. Y ya hablaba de ciencia. Y ya hablaba del aumento de la ciencia. Y hoy en estos tiempos finales la ciencia ha aumentado. Es decir, se está cumpliendo las profecías. ¿Cuántos dicen amén? Sí, estamos entrando a esos tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales. Dios está revelando las profecías. Amén. Lo que estaba sellado, hoy en día Dios lo está revelando ya. Porque son tiempos finales. Dile que está al lado, prepárate porque Cristo viene, dile. Mira, para mucha gente esto es un engaño. Sí, pastor, hace tiempo que vienen predicando lo mismo. Hace tiempo que hablan de que Cristo viene. Hace tiempo los cristianos con esa mentira, con ese engaño. Pero ¿sabe qué? La gente nos va a tildar de mentirosos. Pero cuando llegue el momento del cumplimiento, va a ser muy tarde para ellos. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Y dice la palabra del Señor, pero del día, diga conmigo día, y la hora, diga conmigo hora, nadie sabe. Diga conmigo, nadie sabe. Eso es lo que tienen estas profecías bíblicas, que nadie sabe cuándo se van a cumplir. Y nadie sabe cuándo el Señor viene. Lo que sí sabemos es que va a venir. Nadie sabía cuándo esta virgen daría luz al Hijo de Dios. Pero hace más de 2000 años se cumplió. Nadie sabe cuándo el Señor va a regresar por segunda vez. Pero tarde o temprano esto se va a cumplir. Por eso dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Es decir, ni los apóstoles sabían cuándo venía el Señor. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mira, aquí vemos al Señor dándonos una pista más clara. Dice, bueno, nadie sabe en qué momento voy a regresar, solamente mi Padre. Pero va a ser como en los días de Noé. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, diga conmigo comiendo, bebiendo, diga conmigo bebiendo, aunque algunos andan emborrachándose, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué pasaba en esos tiempos de Noé? ¿Qué pasaba en los tiempos de la construcción del arca? ¿Qué pasaba cuando Dios avisó que había venido un diluvio a través de Noé, del profeta Noé? ¿Qué pasó? Que nadie creía. Todo el mundo seguía viviendo su vida como si nada. Todo el mundo andaba tomando, andaba bebiendo, emborrachándose. Yo me imagino lo difícil que debe haber sido para Noé ese tiempo. De repente venían los vecinos borrachos de ahí, ¿no? Noé, ¿qué? ¿Estás construyendo un arca? Está loco, está loco. ¿Y cómo se burlarían de él? Así como hoy se van a burlar de usted cuando hable de la segunda venida de Cristo. Así como hoy se burlan de los pastores que anunciamos el retorno del Señor. La gente no cree. Hace tiempo vienen diciendo lo mismo y no hay cuando venga. ¿Dónde está? Tráelo, quiero conocerlo. Y ahí estaba Noé. La construcción del arca le tomó 120 años construir esa embarcación gigantesca que hoy en día en estos tiempos la han encontrado esa arca. Es impresionante. Y en el mismo monte Ararat, que está escrito en la Biblia. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, diga conmigo, no entendieron. El mundo hoy en día no va a entender. La gente no va a entender. La gente no va a comprender. La gente va a seguir viviendo en pecado. La gente va a seguir viviendo en rebeldía con Dios. La gente va a seguir viviendo conforme a la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque no entienden. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y usted puede ser muy cristiano, hermano, pero si está viviendo como mundano, es que usted no cree que el Señor está por venir. Porque si lo creyera, viviría en santidad. Buscaría consagrar su vida a Dios. Pero no lo cree. Imagínense, si dentro de las iglesias gran parte del pueblo de Dios no cree que el Señor está cerca por venir, ¿qué esperamos del mundo? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera. La Biblia dice que viene una tribulación al mundo. Mire, y esta tribulación, según los estudiosos, según los teólogos, tiene una duración de 7 años esta tribulación. Tribulación es sufrimiento. Un sufrimiento muy grande viene al mundo. Y esta tiene duración 7 años. La Biblia nos dice de que a mitad de esta tribulación, escúcheme bien, a mitad de esta tribulación, Cristo vendrá por su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la segunda mitad de esta tribulación es llamada la gran tribulación. Y eso, hermanos, va a ser la ira de Dios terrible sobre el hombre pecador, sobre una humanidad rebelde, sobre una humanidad que se rebela abiertamente contra el Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Para que usted lo busque después en la Biblia. La tribulación tiene 7 años de duración, va a tener 7 años de duración. A mitad, 3 años y medio, Cristo viene a levantar a su iglesia para librarla de la ira venidera. Es decir, de la segunda mitad, que es conocida como la gran tribulación, donde la ira de Dios va a ser sin precedentes, va a ser terrible, va a ser espantoso. ¿Sabe qué es lo triste, hermano? Que mucha gente se burla, pero y en ese momento, ¿cómo será? ¿Cómo estará? Mucha gente se ríe, se burla, nos llaman mentirosos. Y en esos momentos de tribulación, ¿cómo estarán? ¿Qué pasará con ellos? Tenemos que orar por aquellos que están perdidos. Tenemos que clamar a Dios por aquellos que no caminan con el Señor. Tenemos que predicar el Evangelio, hermano. Dele fuertes palmas al Señor, por favor. Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas, escúcheme bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De que cuando estas cosas comiencen a cumplirse, cuando estas profecías comiencen a suceder, tal y como está escrito, erguíos, dice, erguíos es ponerse firme, derecho, y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención, iglesia, está cerca.